Mensajes espirituales. De amor y luz. Misión y propósito de Ashtar Sheran. ¿Quién es Ashtar Sheran? Saludos familia. Mis queridos seres humanos, hoy vengo a ustedes, para contarles un poco, sobre nuestra misión, y propósito. Hablar de una manera, que nos acerque aún más, a cada uno de ustedes. Deseo hablarles, sobre mi naturaleza espiritual, para poder estar, todavía más, en tu corazón, como hermano, y compañero. También me gustaría decir, ¿por qué no intervenimos de inmediato, en ciertos conflictos en la Madre Tierra? Son muchas las razones, que nos aseguran que se podrá iniciar el movimiento, por una paz verdadera, y duradera. Además, hablaré de la difusión de nuestros mensajes, así como de aquella información, que no tiene nuestra firma energética, y que pueden desacreditarnos y confundirte. Hace mucho tiempo, cuando aún no había seres humanoides, en la superficie de su planeta Tierra, yo ya estaba, y también estábamos juntos. En Internet, hay mucha información sobre mí, positiva, y no tanto, porque como se me ve, y si me acepta, o no, soy tu hermano, pero es una cuestión de elección, de todos modos, te amo y nada cambiará eso. Yo soy un ser angelical, de naturaleza pacífica y restauradora, en mi corazón, vibran 3 tonos energéticos: azul, blanco, y amarillo dorado. Soy una corriente de vida del Arcángel Miguel, tal como lo conocen, y si les sirve de aclaración, puedo decir, que soy un rayo de sus conciencias. Así como ustedes están encarnados en el planeta, y son un rayo de su ser superior, yo soy un rayo de Miguel, encarnado en esta vestimenta galáctica. Soy en este cuadrante, una manifestación de su propia esencia. Mi misión particular, es asegurar sus pasajes, de manera segura y pacífica, a las dimensiones superiores. También, que se restauren sus dones divinos, a medida que sus ADN sagrados, sean reactivados. Gracias al poder superior, lo estamos logrando, porque tú lo has elegido, lo que nos hace felices. Como hermano que ha conocido la trayectoria humana desde su infancia, te aseguro que has progresado de tal manera, que has minimizado, y prácticamente extinguido, la posibilidad de un tercer cataclismo. A los muchos de ustedes, que todavía vibran sobre esta posibilidad, les pedimos que dejen de apoyar, a esta energía de guerra y caos. Al hacerlo, se llevarán naturalmente, a vivir en mundos, donde esto todavía prevalece. En cualquier caso, también estamos yendo hacia allí. En este planeta, y en esta línea de tiempo que estoy abordando ahora, no se permitirán más armas nucleares. Esto se ha dicho antes, pero lo decimos de nuevo. Para evitarlo, intervendremos con firmeza, y amor. Ya hemos advertido a sus líderes mundiales, que desactiven sus ojivas, o lo haremos nosotros mismos. Contamos con la autorización de las jerarquías superiores para hacerlo. Gran parte, de lo que sus noticias les muestran, no es más que marketing, para mantenerlos en el miedo. Esa emanación negativa, es alimento energético para muchos oscuros. Yo, como el más cercano a ustedes, puedo asegurarles que ahora, su mundo está bien protegido por mi flota, que me ha sido confiada por las entidades superiores, responsables de este cuadrante universal. Como saben, desde hace mucho tiempo, protegemos a la Madre Tierra en su conjunto, y lo hacemos con mucho amor. Como patrulleros del orden universal, esta tarea, no es solo nuestra, sino también de todos ustedes, que son nuestros aliados en la Tierra. Nuevamente, les aseguro, que son responsables de los eventos en su mundo, ya que, como emisarios de arriba, tienen la tarea de mantener la paz y la armonía, a través de sus actitudes amorosas y compasivas. Somos un equipo, los del Comando Ashtar, no trabajamos solos desde arriba. Ustedes en la Tierra, también son una extensión de nuestro comando. Queridos, honren su posición como misioneros, de la más alta luz. Mucha gente me compara con un comandante, pero de manera particular, me gustaría que me llamaran hermano. La función que me ha sido confiada, de hecho, es imponente, pero el mandato general, es el amor en el corazón, de todos los que trabajan conmigo, al servicio del amor supremo del cosmos. Entonces, cualquiera que tenga amor en su corazón, es un comandante. El amor, es el comando, y la acción en todo. Puede que a muchos, no les gusten mis palabras, ya que en sus creencias, piensan que son inferiores a ciertos seres. Queridos, entre nosotros, no existe tal cosa, siempre nos vemos como un equipo, y el líder, es el amor del corazón.
Hay mucha controversia sobre por qué estoy aquí en su planeta, así que permítanme tratar de explicarles, de una manera, que sus mentes tridimensionales puedan concebir. Puesto de mando. El puesto de mando que ocupo, me da la autoridad, para actuar en mundos, donde reina la oscuridad. Esta acción mía, y de los equipos que trabajan conmigo, no pueden ir a más allá, de un cierto rango, inherente al libre albedrío. Nunca lo infringimos, porque honramos las elecciones de todos los seres. En sus casos, nos encargamos de que sus libres albedríos, no sean violados, por las entidades que desean hacerlo. Por ejemplo, haciendo experimentos en tu mundo, a más allá de lo permitido, por la autorización, ofrecida por las vibraciones de aquellos, que comparten las mismas ideas, con tales entidades. Siempre hay una línea, que determina hasta dónde pueden actuar, y cuando se llega a ese punto, actuamos. Algunos seres, que trabajan con la oscuridad, respetan el libre albedrío, sin embargo, otros, no lo hacen. Una de nuestras tareas, es prevenir la violación de su libre albedrío, sin embargo, cuando te decides vibracionalmente por el amor, tal violación se vuelve imposible, a menos que dejes lagunas de inseguridad y miedo. En este caso, significa que la luz del amor, aún no está completamente anclada en tu corazón, lo que provoca los llamados altibajos, que a veces experimentas. Fase de ascensión. Su planeta Shan, o la Tierra, está en una fase de ascensión, y de cambio de polaridad. La Madre Tierra, se moverá hacia las dimensiones superiores, como está sucediendo ahora, y arrastra a todos los reinos, que viven sobre ella. Estos cambios, afectan no solo a su planeta, sino a todo el universo. En la parte física, siempre hay movimientos, que pueden comprometer la integridad material, que está manifestada allí. Uno de nuestros roles, es lograr que los que viven en la parte física, no se vean afectados, aquellos que, por libre albedrío, no deben pasar, por situaciones que no eligieron. Aquí usamos el término libre albedrío, porque ninguna criatura de Dios, atraviesa por dificultades, sin haberlas generado por sí misma, directa, o indirectamente, a través del uso, de su derecho a elegir. Estos movimientos físicos, son necesarios, a medida que Shan, se ajusta a las nuevas energías, y purga las viejas, al igual que los cuerpos de los seres humanos de la superficie, y de todos los demás componentes, de la naturaleza de la Tierra. Seguridad del proceso de transición. También tenemos la responsabilidad, de asegurar, que, durante este proceso de transición, no se permita la entrada, a entidades de fuera de su planeta, que deseen interrumpir este proceso. Hay muchos seres, de diversos sectores, que desean interponerse en el camino, y están esperando una oportunidad. Algunos de ellos, desean interactuar directamente con el proceso, lo que está permitido hasta cierto punto. Como grupo que asiste a los mundos, en procesos de evolución, tenemos amor y respeto, por todos aquellos, que están pasando por este momento clave en sus evoluciones. Nunca intervenimos, y no permitimos la interposición de entidades contrarias. Lo que realizamos, lo hacemos en el cumplimiento del diseño superior, siempre honramos a todos los seres, estén donde estén, en sus procesos evolutivos. Amamos a todos los seres del universo, y siempre nos alegramos, cuando tenemos la oportunidad, de traer a algunos de los habitantes de Shan, a bordo de una de nuestras naves nodrizas. Yo, Ashtar, ya he hecho contacto, con varios en su planeta, he ido tan lejos como pude, y se me permitió, para conseguir este contacto más humano. Siempre es maravilloso, estar en presencia de hermanos como tú, que creen en nosotros, y miran al cielo, esperando una señal nuestra, como prueba de que estamos ahí, velando por ti. Deseamos ser tratados como sus iguales, como sus hermanos, nunca como superiores a ustedes. La luz en nuestro corazón, es la misma que tú llevas, no hay diferencia. Cualquier información, que se diga que proviene de nosotros, y no tiene este rastro de amor en sí misma, reevalúenla, cuidadosamente. En ciertas ocasiones, hay quienes intentan hacerse pasar por nosotros. Esto todavía está permitido, para que puedas ganar cada vez más, el poder de discernir, algo de lo que hemos hablado, en otros mensajes. Amados seres humanos, como su familia, esto no podría ser diferente, los amamos a todos, y cada uno de ustedes, y realmente, deseamos poder aterrizar, y mirarlos a los ojos.
No somos sus salvadores, sino sus hermanos y hermanas, que hemos estado observando sus progresos durante miles de años, y deseamos interactuar con ustedes. Créanme que muchas veces, bajamos y caminamos entre ustedes, de maneras que aún no pueden percibir. En su planeta, hay esparcidas muchas cartas mías, y otras que dicen pertenecerme, ya que usan mi nombre, pero que no contienen mis palabras. La única forma de saber si soy yo quien está hablando, es cuando pones la energía de tu corazón, a medida que lees o escuchas esas palabras. Les dejo 5 criterios, para que analicen si estás leyendo o escuchando un mensaje mío. Trabajo de unidad. Amados seres humanos, nosotros nunca ofendemos, ni usamos palabras que denigren la imagen de cualquier otro ser, o que desequilibren algo. Nuestro trabajo es unir, somos del orden universal, y siempre lo enfatizaremos. Honra y amor. Honramos a todos en su planeta, incluso a aquellos que intentan dañarlos en su progreso. Los amamos como a nosotros mismos, no hacemos ninguna diferencia. Los honramos y amamos a todos por igual. Sentir con el corazón. Sientan en sus corazones la luz que les enviamos, porque siempre les resultará familiar. Nuestros mensajes tocan sus corazones, porque suenan como mensajes de la familia galáctica de la luz. Como cuando un familiar, que está al otro lado del mundo, o en otro país, te llama o te envía un correo electrónico. Percibes y sientes lo mismo, cuando lees y escuchas nuestros mensajes. Esperanza, luz y amor. Nuestros mensajes siempre te colman de esperanza, luz y amor. Siente y observa a los códigos de luz que entran por tus ojos y se distribuyen por tus chakras. Esta energía se percibe en nuestros mensajes. Si no puedes sentirla de inmediato, respira y entrégate con tu corazón. Trabajo de unidad. De ninguna manera les pediremos que abandonen su libre albedrío. Nunca los incitaremos a la violencia o al miedo. No te menospreciaremos, ni te haremos menos digno. Ustedes son seres divinos, y siempre serán tratados como tales. Acepten o no las creencias limitantes de algunos, igual honramos su libre albedrío con amor. Recuerden que el miedo siempre es una herramienta poderosa de manipulación. Nuestros mensajes no tienen la intención de incitarlos al odio, la venganza, la destrucción, la desmoralización, la creación de discordia, o de cualquier otro sentimiento similar. Somos un grupo que trabaja al servicio de la gran energía, de la que todos ustedes forman parte, de la energía suprema, que gobierna a todas las cosas. Créanme que no hay otra manera de conocer la verdad de un mensaje, excepto discerniéndolo con el corazón. Deseamos hacer una exhibición de nuestras naves, en cierta región de su mundo, en homenaje a la gente de Shan. Lo que podemos decirles, es que pretendemos que sea durante el día, y sobre el agua. Para esto, no hay fechas programadas, ya que dispararía expectativas, solo estamos esperando de que vibren con amor, para que se manifieste ante ustedes. Nuestra intención, es estar más cerca de ti, para que puedas sentirte, cada vez más familiarizado con nosotros. En este momento, hay mucha confusión acerca de nuestra presencia. Así que mantengan sus corazones alineados con la fuente, busquen hacer su mejor esfuerzo, en nombre de todos, así puedan ser bañados en luz, y puedan alinearse con nosotros. De esta manera, permitirán que los nuestros, lleguen a su planeta, de una forma más ordenada y pacífica. Depende de ustedes, mantener sus mentes en el amor, y la luz de sus corazones. Tu vibración, es tu sentencia, todo peligro para tu vida, es desmantelado, con cada gesto de amor que hacen. Tú, con el amor en tu corazón, tienes la fuerza que une a todas las cosas, por lo tanto, eres capaz de resolver a las situaciones conflictivas, como guerras y amenazas. Estas cuestiones, necesitan ser expuestas, necesitan salir a la luz, pero depende de ti, decidir si continuarán, o se detendrán permanentemente. ¿Qué vas a hacer? Las energías de la luz continúan vertiéndose en Shan, y, como mencioné en otro mensaje, estás atravesando un momento muy especial. Esta vez, requerirás de cada vez más fe y determinación. Siempre estamos con un ánimo vibrante, con cada uno de ustedes. Llámanos, y estaremos allí. Llámanos ahora, y sentirás nuestra presencia. Estamos a tus órdenes, siempre con mucho amor. Y así es. Con amor y bendiciones, su hermano Ashtar, a través de Neva Gabriel RL.